Buenas, buenas, mi gente. Les habla Pirota Burton. Nuevamente estamos en otro episodio, otro podcast. Esta vez dedicado al anime y manga de Sailor Moon, conocido en Japón como Bichoyo Tenchi Soldier Sailor Moon. Pues aquí tenemos justamente este tema. Y me está acompañando mi buen amigo Kik, el cual es bastante conocedor de la franquicia. Ahora Kik, ¿desde hace cuánto tú consumes lo que viene siendo Sailor Moon? Cuéntame. Mm. Hola, lo primero, como siempre, un saludo, pilota, y es un placer acompañarte otro día más en tu podcast. Pues Sailor Moon soy fan de Sailor Moon desde que era pequeño, ¿sabes? Porque yo he tenido la suerte de que en España siempre se han emitido muchas series, incluidos animes, ¿no? Los típicos de Dragon Ball, Caballeros de Zodiaco, ¿sabes? Supercampeones, etcétera. Y entre estos animes estaba Sailor Moon. Y no sé por qué es un anime que me llamó poderosamente la atención. Y, y siempre lo he disfrutado durante toda mi vida, porque he tenido muchas oportunidades de verlo. Vale, perfectamente. También en mi caso, debo decir que Sailor Moon también fue gran parte de mi infancia. Recuerdo justamente en esas épocas cuando estaba, ya sea en lo que viene siendo en primaria, secundaria, y justamente vi que transmitían la serie en cadenas de televisión abierta en esa época, en la cual todavía el internet no estaba tan globalizado. Y del mismo modo, la única manera de justamente ver esos anime era justamente en televisión. Y también que a mí me llamó bastante poderosamente la atención también ese anime por el tema de lo colorido que era, por más que todo también por las Sailor que tenían mucha personalidad. Y debo decir que pues sí, el Sailor Moon fue lo que viene siendo la infancia de muchos, especialmente de los que estuvimos entre los 90. Ahora bien, cuéntame, Kik, en referente a Sailor Moon, ¿cuál fue tu primer contacto? ¿Fue el anime, el manga? Te estamos escuchando. Pues mi caso fue básicamente el anime clásico de los 90, ya que se emitía por televisión en diferentes canales y tuve la oportunidad de verlo. A mí me ocurrió una cosa bastante curiosa, porque en parte se debió también por tema de los canales de aquí, porque iban buscando a ver quién conseguía los derechos para emitirlo. Y claro, yo tuve la oportunidad de ver al principio solamente las dos primeras temporadas. La primera y la segunda, que es conocida como R, y poco después saltaron automáticamente a la última. Y claro, cuando yo vi esos cambios de los trajes, vi que eran unos ataques diferentes, que era todo muy, como si a mí me hubiera faltado algo, para mí me descolocó mucho. Y sobre todo ya ni hablemos de Urano y Neptuno y Saturno, que ni sabía de la existencia por aquel entonces. Y fue una cosa que me Exactamente. impactó. Sí, se podría decir entonces que en España se saltaron lo que viene siendo unas temporadas, ¿no? De Sailor Moon. Mientras que por aquí en Latinoamérica pasaron la serie de forma íntegra, toda corrida. Y pues en líneas generales justamente eso. Ese es el caso por lo menos en lo que viene siendo la televisión de por allá de España. ¿Estoy en lo correcto, Kik? Pues que darte que precisamente en Sailor Moon S y Super S llegaron mucho más tarde aquí, porque me imagino que sería principalmente para Sailor Moon una Ok, tenemos unos desperfectos técnicos. Ajá, cuéntanos, Kik, mientras recuperamos pues, justamente la sintonía. Ajá. pues como te decía, en, es- en España recuerdo que alrededor de los años, al principio ya de los 2000, tuve la oportunidad de ver la temporada de Sailor Moon S y Super S. Me imagino que esta primera serie estaría en el stand por el tema de Urano y Neptuno, porque a ver cómo iban a adaptar aquí el tema de la relación de ella. Sí, hay que entender que lo que viene siendo la relación de ambos personajes femeninos, la relación lésbica,
era un tema bastante controversial y justamente hubo en cierto modo cierta censura en la cual de esa relación. Aunque por supuesto, por lo menos en Latinoamérica, los que pudimos ver esa temporada, específicamente de esa pareja, siempre nos dimos cuenta de que efectivamente sí había una relación, a pesar que decían de que supuestamente eran primas, y era más que evidente de que tenían una relación sentimental. Y ahora bien, pues hay que tener en cuenta de que Sailor Moon fue un icono al punto de muchas cosas. No solo demostró de que pueden haber heroínas fuertes, aguerridas y también pueden ser del mismo modo femeninas, sino del mismo modo también fue el icono de liberación sexual para muchas personas, por lo menos con el tema de Uranus y Neptuno. Hubo muchísimo, o sea, atrajo mucha gente LGBT y muchas personas se habrán sentido incluso identificadas. Cuéntame, ¿qué opinas tú al respecto de eso? ¿Tú crees que es de esa manera también? Y no solamente en el sentido de que Naoko Takeuchi, que es la autora, quisiera sí o sí que hubiera dos Sailors que fueran pareja, la naturalizada, sino que también dio un golpe a la mesa de que una historia con chicas mágicas no tenía que ser todo Pasteloso. exacto, Pasteles, flores. pasteloso, flores, pasteles, no. Es que había momentos que veía esa escena que eran perfectamente posapocalípticas, que no podrían, que no envidiarían a ningún sonet de acción de hoy en día, para que no entendamos. Claro, totalmente, porque hay que tener en cuenta de que Sailor Moon en su momento fue un boom, porque si bien es cierto que las series de chicas mágicas existían, Sailor Moon llegó muchísimo más lejos. Estamos teniendo en cuenta de que no solo tuvo éxito en el país del sol naciente, sino también tuvo éxito en el extranjero. Y al son de hoy todavía muchas personas justamente recuerdan Sailor Moon y consumen lo que viene siendo también sus productos y lo que viene siendo animaciones que hayan salido luego. Entonces, bueno, en resumidas palabras es eso. Sailor Moon lo que hizo fue llegar muy lejos al punto de que incluso lo que viene siendo el mercado americano, el mercado estadounidense, quiso adaptar a lo que viene siendo Sailor Moon a lo que viene siendo una serie live action, la cual únicamente se conservó un piloto. Cuéntame, ¿qué opinas del piloto de Sailor Moon, el piloto americano? El piloto, te lo voy a decir si directamente, matarías para pesadillas. Porque me pareció una cosa tan cutre, tan fea, que perdía toda la identidad completamente. Claro, ¿Sabes? totalmente. Era como si combináramos a algunos californianos con lo que viene siendo Sailor Moon, porque hay que tener en cuenta de que si hubiera salido la serie de ese piloto, al día de hoy justamente se le estaría tildando de woke, de woke, por el tema de que justamente había mucha diversidad en lo que viene siendo esas Sailors, de las del piloto. Claro, justo era lo que yo te iba a mencionar, porque cada una era de una raza. Por ejemplo, Sailor Mercurio, si no recuerdo mal, estaba en una silla de ruedas. Es decir, que yo puedo entender que si tú haces una obra y quieras que algún personaje tenga algún protagonismo y tenga alguna característica como representación, se puede entender y demás si está bien hecho. Pero eso fue todo forzado, fue todo tan forzado, fue todo tan chapucero luego también a nivel de animación, que te horrorizaba diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Exactamente. El piloto como tal, se puede decir que bueno, si hablamos a nivel general, un desastre. Hay que agradecer que no sacaron animación justamente de eso. Aunque hay que entender que si llegaron a ese punto de querer sacar una versión americana de lo que viene siendo Sailor Moon, eso quiere decir que generó realmente un gran impacto cultural. Porque al día de hoy justamente todavía estamos hablando de ese icono de las chicas mágicas. Y es una de las más recordadas en lo que viene siendo el anime en general. Y especialmente también aquí en el mercado latinoamericano y tengo entendido que también bastante en el europeo. Cuéntame, en referente a otros medios, aparte de lo que viene siendo la excelente primera animación que sacaron en los noventas, quería preguntarte, por allá tengo entendido de que han editado también los mangas, ¿no? De Sailor Moon. Sí, correcto. Primero sacaron
una tirada con el manga original para que lo entendamos, pero estaba básicamente traducido con el anime, ¿sabes? La traducción de los ataques, creo que también de los nombres, si no me equivoco. Es decir, no eran fieles al material original y encima estaban espejados, es decir, en lugar de leerse como un manga normal, que era de derecha a izquierda, se leía como si fuera un cómic occidental. Ok, Y eso. quiera uno, claro, y quiera uno, eso resultaba extraño para los que estamos acostumbrados a leer manga. Sí, precisamente. En un principio entonces fue así, o sea, lo que viene siendo los nombres originales de la versión del doblaje español, lo colocaron en lo que viene siendo ese manga. Mm. Claro, es que, claro, en lugar de seleccionar los nombres originales, pues, según tengo entendido, en esta primera versión se adaptarían los nombres del anime, para que así fuera más reconocido para los fans y quien viera la serie. Luego ya nos llegó la segunda versión del manga, que es la que yo poseo, Ok. que a esa ya sí es fiel, tanto en traducción, nombre y demás, a la obra original, que es un poco más, que son un poco más grandes en contenidos que los tomos anteriores. Ah, hay que entender. O sea, se puede decir que la segunda versión que sacaron en manga, sí, efectivamente era muchísimo más fiel entonces. Sí, y además que por ejemplo la primera colección, si no me equivoco, eran como unos 16 tomos. Y la segunda colección son 12. Así que en ese sentido ocupaba un poco más de espacio que lo de un tomo normal, porque no entendamos de 200 páginas. Claro, hay que entender. Tengo entendido que lo que viene siendo en España tienen a licenciar muchísimos más mangas. Pues tengo entendido que Mm. por allá tienen su mercado y todo eso. Y justamente por eso me parece bastante curioso que estés comentando de que una primera tirada fue una versión y luego en lo que viene siendo el segundo lanzamiento terminó siendo de esa manera muchísimo más fiel. Eso me recuerda justamente que las editoriales como tal tienden a hacer eso, de sacar algunas versiones distintas con algunos extras y todo. Entonces, en esta nueva versión no hubo algunos extras o algo. Pues, pues es bastante curioso porque por lo visto la versión original trae como una especie de unos pequeños extras que la segunda versión no trae. Y es una cosa que me llamó la atención. Que Pero bastante por curioso. ejemplo, sí, pero por ejemplo sacaron nos trajeron también dos tomos especiales llamados Sailor Moon Series, que es como si fuera una especie de cortos, de historias cortas que hizo la autora sobre el universo de Sailor Moon. Para que me entiendas, a partir de algunas de estas historias cortas se crearon algunas ovas y en concreto una historia que fue más larga fue la que se utilizó para la segunda película de Sailor Moon. Oh, vale, excelente. Bueno, hay que entender que Sailor Moon lo que viene siendo es todo un universo, no solo por la parte de su primera animación, sino estamos hablando de las películas que tengo entendido que también tuvieron cierto impacto y también lo que viene siendo los OVAs. Algo que bastante que yo recuerdo de una de las películas es que uno de los alienígenas estaba justamente enamorado de Darien, si mal no recuerdo. ¿Tú qué opinas de ese filme de Sailor Moon? Pues me pareció un filme bastante bueno, es más, nos llegó a España doblado con las voces de la serie de aquí, lo cual siempre ha sido un plus, pero creo que las otras dos películas no llegaron a salir en España, porque la película de ese me suena que yo la vi con el doblaje que recibieron ustedes y también con la versión japonesa con subtítulos, y la de Super S por lo visto tengo entendido que fue un absoluto fracaso. Vale, es entendible. Es comprendible. En referente viene siendo a Sailor Moon, pues debemos decir que efectivamente ha tenido varias versiones dobladas en varios idiomas y por lo tanto en algunas regiones doblaron las películas y en otras no. Y pues justamente sí hay ciertas diferencias entonces. Ahora en referente a lo que viene siendo Sailor Moon en España a nivel de animación, tengo entendido de que justamente la serie luego fue relanzada lo que viene siendo en DVD Blu-ray, si mal no recuerdo. Justamente ahora esta versión sí está completa y del mismo modo está doblada al castellano, ¿cierto? Así es correcto.
dificultado muchísimo, según tengo entendido, muchísimo con las negociaciones a que dieran el visto bueno para traer la obra en Blu-ray y en DVD. A ver, es básicamente es de los 90 clásicos y no hay con mejor calidad de imagen y de audio. Ok, mejor calidad de audio y de imagen, efectivamente. Bueno, como todo ese tipo de lanzamiento. Y con su respectivo doblaje, incluso la temporada que no transmitieron, ¿cierto? Al final sí van a transmitir la serie entera. Lo único que cuando yo era más pequeño, ajá, yo lo descubrí, por ejemplo, Super S a través de internet, porque yo no sabía en qué canal estaban emitiendo esto, porque cuando eres más pequeño y antes no se tenía tanto acceso a la información con tanta facilidad, era más difícil enterarte de estas cosas. Sí, efectivamente, porque como te digo, justamente esas series se transmitieron en la época en la cual el internet no estaba todavía globalizado. Y por lo tanto, la única forma de ver algunas series era justamente por lo que viene siendo televisión. Y pues bien, justamente así sucede. Entonces, en líneas generales, volvieron a transmitir a Sailor Moon, pero esta vez es con la temporada faltante. Bueno, más que faltante en mi caso, ya que en realidad como te comenté, aquí han llegado las temporadas enteras. Lo que ocurre es que cada canal se estaría intentando conseguir los derechos de emisión. Y claro, cuando eres un niño, eres un adolescente que tienes que estar con el tema de estudios, no tienes los medios de comunicación, como hemos dicho antes, de internet y demás, este tipo de cosas, si te enterabas de casualidad. Por lo tanto, sería más difícil averiguar si se estaba mintiendo o no. Vale, perfectamente. Entonces, en resumidas palabras, justamente es eso. El tema de lo que viene siendo la emisión ya es por tema de derechos, como quien diría. Así es. Vale, entonces todo es un tema de derechos. Vale, bueno, teniendo en cuenta, ya hablando de lo que viene siendo el universo en general de Sailor Moon, hay que entender de que ha habido una gran cantidad de merchandising de todo tipo. La única parte por la que estoy viendo de que tiene cierto fallo Sailor Moon y me sorprende bastante es en el apartado de los videojuegos, porque los videojuegos de Sailor Moon no son precisamente lo más destacable. ¿Tú qué opinas al respecto, Kik? Yo creo que por desgracia no han tenido la oportunidad de volver al mundo gaming, ¿sabes? Es decir, tuvieron su boom en la época de Super Nintendo y Mega Drive porque coincidían con la época que se emitía el anime y se publicaba el manga. Es más, hay un RPG para Super Nintendo que es una pequeña maravilla que básicamente recupera información tanto del anime como del manga. Okay. y está muy bien y es muy interesante y ojalá regresara. Lo más parecido que hemos tenido en los últimos tiempos fue un juego para DS que salió, creo, exclusivo solamente para Italia, me parece, y para Japón, y un juego tipo Candy Crush que retiraron hace unos años para teléfonos. Pero para lo demás no se ha visto nada más de Sailor Moon a nivel gameplay. A nivel general, como digo yo, o sea, si hablamos en el apartado de videojuegos, no ha habido precisamente uno que pueda decir que haya causado cierto impacto. Lo único que sí ha ocurrido y que obviamente se ha mantenido es que Sailor Moon sí ha tenido colaboración con lo que viene siendo videojuegos en general, por lo menos lo que viene siendo skin de las Sailor en videojuegos. Entonces, ¿tú qué opinas justamente de ese tipo de colaboraciones? Pues imagino que será algo parecido a lo que estoy viendo últimamente con Evangelion, que por tema de negociaciones, por temática de aniversario, por un guiño o lo que sea, se utiliza esto para atraer a los fans. Efectivamente. Y ahora mismo, haciendo memoria, me está sonando mucho una especie de MOBA que creo que es exclusivo de Japón o China, donde sí estaba Sailor Moon. Ah, ¿quién diría? Probablemente creo que si mal no recuerdo es el Honor Kings. Aunque tengo que confirmarte al 100% esa información. Pues bien, continuando con el tema de lo que viene siendo el anime de Sailor Moon, hay que entender que en su momento fue bastante controversial, más allá del tema de lo que vino siendo la relación de Urano y Neptuno.
Más allá de eso, hay que tener en cuenta que justamente tocaba temas también un tanto delicados y pasaban también escenas las cuales resultan bastante turbias. Por lo menos una escena la cual muchos recuerdan que es bastante memorable fue el tema de que recuerdo que estaba Chibiusa y resulta que ella se transforma en lo que viene siendo Black Moon, si mal no recuerdo, y trata de besar a su propio padre en la boca. Por lo menos justamente recuerdo esa escena y mucha gente que vio la serie se acuerda justamente de eso. ¿Tú qué opinas de ese tipo de escenas tan controversiales en la serie? ¿Tú crees que Sailor Moon, al menos en el anime, trató de romper lo que viene siendo muchos paradigmas? ¿Tú qué opinas? Yo creo que Sailor Moon en el anime prácticamente ha intentado romper también ciertos tabúes, principalmente con el tema de las parejas del mismo sexo. Porque en la primera temporada, precisamente con dos de los de los dos generales, precisamente aunque no se dejó caer claro, pero eran como pareja. Vaya, ¿quién lo diría? En eso no estaba al tanto. Pues recuerdo haber visto Sailor Moon hace muchísimo tiempo. Por lo menos, Exacto. entonces justamente por eso me deja así sorprendido. Que si Es, buscas temporada, y hay que tener en sí, cuenta también que en Sailor Moon lo que viene siendo también había personajes que eran tan shoyo que llegan al punto que tú llegas a pensar que eran hasta travestis, si te pones a ver. Por lo menos algunos enemigos fácilmente del que tú puedes decir, mira, esto es trans. Entonces, que es bastante curioso, ¿no? Como esa serie dejó plasmar muchas cosas. Y otra de las controversias que hubo fue el tema de lo que viene siendo las Starlight, si mal no recuerdo. Que no se sabía si eran precisamente hombres o mujeres, porque cuando estaban normal, estaban justamente como hombres. Cuando eran lo que viene siendo los cantantes. Pero cuando eran justamente las Sailors, pues bueno, les aparecían los pechos y se transformaban en mujer. Se podría decir que también en esa parte de Sailor Moon también innovó con lo que viene siendo de tocar el tema de lo que viene siendo las personas trans, si nos ponemos a analizar. ¿Tú qué opinas al respecto, Kik? pues yo considero que prácticamente fue un paso adelante y en cada temporada, si te fijas bien, vas a encontrar un representante LGTB en Sailor Moon. El primero, como te dije, los dos generales. El segundo, el alien que se enamora de Mamamoru en la película. De La Mamoru. tercera con Urano y Neptuno. En la cuarta con el personaje de Ojo de Pez que elegía hombre. Y en la última con la Starlight. Claro, totalmente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la relación de las Sailors también era demasiado cercana, al punto que llegas a pensar que había alguna clase de lesbianismo, así te ponías a ver. Incluso en el manga habían ciertos tintes de que algunas de las Sailors, más allá de Urano y Neptuno, podrían tener algún tipo de relación. Por lo menos tengo entendido que en una escena, tanto Venus como Marte, si mal no recuerdo, las Sailors se profesan una clase de amor. Y entonces, ¿tú qué opinas al respecto de eso? O sea, tú como conocedor de lo que viene siendo la franquicia. Pues justo lo que estás diciendo es una escena de la última parte del manga donde tanto Venus como Marte dejan claro que dicen que ella no necesita como hombres para ser felices. Y es muy significativo que sea justo ellas las que lo digan, porque Marte lo vinculaba muchas veces con el masculino y a Venus con el femenino. Por lo tanto que serían como indirectamente una representación de que como si ellas fueran pareja. Y con Mercurio y con Júpiter ocurriría algo similar. Mercurio sería como el cerebro, para que no entendamos la inteligencia, y Júpiter sería como la fuerza y una parte con un poco más masculina. Y en ese sentido también se podría ver esa especie de unión indirecta. Es decir, son pequeños detalles que parece que ha dejado la autora aposta, para que no nos demos cuenta. Sí, claro, exactamente, pero se podría decir exactamente que, bueno, tiene esos tintes de relaciones entre personajes
Y bueno, es algo que justamente se nota muchísimo si ahondas en lo que viene siendo la obra. Ahora bien, Mm. justamente ahora que estamos hablando de Sailor Moon, ¿tú consideras de que lo que viene siendo Sailor Moon en general, entonces fue lo que viene siendo la liberación general para lo que viene siendo las personas LGBT? Esa serie, ¿tú crees que hizo despertar más de uno? ¿Tú qué opinas? Yo creo que junto a Card Captor Sakura son dos animes que ayudaron muchísimo a mucha gente, tanto chicos como chicas, a que no tuvieran miedo a querer a quien quisieran, básicamente. Si fuera de su mismo sexo, si fuera de otro. Porque el mensaje lo están dejando claro los protagonistas. Que si esa persona es feliz, pues básicamente ellos también se sienten felices. No hay más vuelta de hoja. Y además les daba una naturalidad bastante grande. Y Claro. muchas veces ha hecho chistes con ellos. Eh, en plan, todos se fijaban en el Urano civil, para que no entendamos. Ok. Y todas las chicas como diciendo, ¿dónde está ese chico tan guapo? ¿Dónde está ese que se parece a mi novio? ¿Dónde? Diciendo, está aquí. Y dice, ¿cómo que una chica? Es que yo nunca he dicho en ningún momento que yo fuera un chico. Claro, Claro, totalmente. Y sí, que jugaban justamente con esas pinceladas y bueno, recuerdo que yo que en su época, cuando vi justamente la serie, pues bueno, justamente yo había quedado bastante sorprendido, debo decirlo, eh, debido a que justamente había la relación de Urano-Neptuno y siempre sabíamos que había algo ahí como que quien se diría raro, diría yo, lo diríamos, pero con el tiempo uno se da cuenta que sí, efectivamente, ahí había una relación. Y quedaba justamente mucho peor cuando decían, no, es que son primas. Y entonces uno así como que, ajá, pero las primas tienen este tipo de relación tan curiosa. Y bueno, por lo menos en el doblaje de Latinoamérica lo manejaron de esa manera. Supongo porque estaban basados en lo que viene siendo el doblaje gringo, si mal no recuerdo. Es posible que haya sido por eso, es una conjetura. Y justamente por eso también a las Sailors se les dice justamente de esa manera, las Sailor Scouts, ya sea por tema de adaptación. Y pues bueno, continuando con nuestro tema justamente de Sailor Moon, quiero preguntarte, ¿cuál es tu Sailor favorita de todas? Cuéntame. pues mi favorita sería Venus. Y aparte, esta tiene un manga que hace de precuela de la obra original, que se llama Sailor V. Ah, por si, vale, excelente. Este manga de Sailor V no está licenciado en España, de casualidad. Sí, sí, correcto, está licenciado con los dos tomos. Como curiosidad, esta obra fue con la que empezó ya a tener ganas fama Naoko, pero es como el autor de Detective Conan Gozoyama con su obra Magic Kaito. Principalmente se centraba en su obra principal, que es Sailor Moon, pero cada X tiempo publicaba un capítulo de Sailor V. Por eso, aunque son solo dos tomos, cuando lo empiezas y lo terminas, ves una evolución del dibujo y del guión bastante notable. Ah, vale, totalmente. Claro, ves justamente lo que viene siendo la evolución de Naoko como mangaka. Y justamente una gran curiosidad es que Naoko está casada con Togashi, que viene siendo el mangaka de Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter. Es incluso una de las parejas más conocidas en el medio, teniendo en cuenta de que, bueno, los dos justamente son mangakas y sus obras llegaron a lo que viene siendo la fama internacional. Pues si estamos hablando, bueno, Sailor Moon obviamente es un icono totalmente internacional. Y claro, las obras de Togashi también han llegado bastante lejos. Si bien es cierto que Yu Yu Hakusho es bastante conocido, lo que viene siendo Hunter x Hunter, bueno, es también un gran fenómeno. Y hay que tener en cuenta que justamente en animación también ganaron dos adaptaciones, Hunter x Hunter. Y en referente a Yu Yu Hakusho, a nivel de animación, tiene una animación clásica de eso de los 90, más sin embargo se está hablando incluso de un remake, sin más no recuerdo haber visto la noticia. Se está hablando de volver a traer a Yu Yu Hakusho. Y en referente a lo que viene siendo a traer nuevas versiones, por supuesto, se tiene la versión nueva de Sailor Moon, que viene siendo la versión de Crystal,
justamente nos vamos a centrar en eso porque hay que tener en cuenta de que el anime clásico de los 90 tenía bastante relleno y era prácticamente como un Super Sentai, mientras que Crystal era lo que viene siendo realmente la historia del manga. Y ahora bien, aquí hay un choque debido a que a muchas personas que les gustó el anime de los 90 no les terminó de gustar de Crystal, a pesar de que Crystal es la historia original. Ahora te pregunto yo al respecto. Tú como fan de Sailor Moon, ¿qué opinas referente a ese choque que ha visto en lo que viene siendo la fanaticada? En correspondiente de Sailor Moon clásico a lo que viene siendo Sailor Moon Crystal. Cuéntame. Yo tengo que reconocer que al principio, cuando empecé a ver el manga de Sailor Moon, a mí me produjo al principio rechazo. Porque yo soy de los que se crió con el anime de los 90 y claro, era todo tan diferente que te chocaba muchísimo. Pero ya pasado el tiempo, ya lo fui leyendo y demás y me fascinó. Porque vi que era una historia diferente, era la misma historia pero diferente. Y sobre todo era mucho más oscura, era más cruda. Es decir, tenía hasta alguna pincelada de terror. Y eso te impactaba. Y claro, el manga original enriquece mucho al anime de los 90. Es decir, ambos son como si fueran una pareja que se complementa mutuamente. Porque Crystal es un reflejo básicamente del manga, pero está también un poco más suavizado para que no sea un impacto tan fuerte. Exactamente, tal cual. Sígueme contando más al respecto, te escucho. Está bastante interesante lo que estás comentando. Claro. Y sobre todo, un problema que siempre ha tenido Naoko Takeuchi es que, según tengo entendido, el manga de Sailor Moon se publicó literalmente entre unos 5 o 6 años. No estoy muy seguro. Lo que tenía que hacer es como la obra, entre comillas, más o menos del tirón, ¿sabes? En cuanto a historia, por eso no le daba tiempo a desarrollar mucho, tenía que tener la idea muy clara de lo que quería hacer con este personaje. Por eso es una obra que va como directa al grano y no tiene relleno. Y eso puede ser contraproducente y puede ser positivo, porque si tú no tienes un poco de tiempo para desarrollar bien los personajes, puede ser un desastre, pero supo lidiarlo muy bien. Vale, totalmente. En ese aspecto estoy bastante de acuerdo contigo. Hay que entender que Crystal es la versión original de lo que viene siendo la historia del manga y por lo tanto justamente va directo al grano. Mientras que, ¿qué es lo que sucede? Que el anime clásico lo que tiene es muchísimo más tiempo para desarrollar a lo que viene siendo el cast de personajes. Y probablemente por eso gustó mucho más lo que viene siendo la serie clásica. Más allá de que fue justo, que impactó mucho en lo que viene siendo la cultura general. Entonces, por eso hay un choque en ese aspecto de los que vieron justamente la serie clásica con la serie nueva. Y bueno, hay que tener en cuenta que también lo que viene siendo Crystal también en un principio fue bastante criticada por el tema de los diseños, por el tema también de la animación. Incluso que llegaron a también criticar lo que viene siendo al principio las nuevas transformaciones. Y bueno, fue una serie bastante controversial, por lo menos en lo que viene siendo sus primeras temporadas. Luego en lo que viene siendo en los formatos de película, justamente se empezaron a recuperar mucho. Justamente cambiaron varias cosas. Y claro, por supuesto se mantuvieron fieles a lo que viene siendo el material original de Sailor Moon. Y optaron también por darle a los fans efectivamente lo que querían con respecto a Sailor Moon. Por eso las películas llegaron a gustar tanto. Que por supuesto las últimas películas se pueden disfrutar en lo que viene siendo Netflix. Tanto es así que el impacto cultural de Sailor Moon, que Sailor Moon se puede disfrutar en la plataforma de Netflix. Ahora te pregunto yo, ¿qué opinas con respecto a las películas? ¿Crees que efectivamente fue un cierre correcto a lo que viene siendo Sailor Moon Crystal? Parecía. Y el director de las películas, si no recuerdo mal, en una entrevista dijo que él era fan del anime de los 90 y él quería, aunque sea, que hubiera un poco de esa sensación, de esa esencia de los 90, y por eso la recreación de las transformaciones, los ataques, fue simplemente maravilloso, ¿sabes?
claro, porque no molestaba en absoluto a la hora de recrearlos para hacer para las películas, eh, para los nuevos que descubrieron Sailor Moon, Ok. y sobre todo para los fans, porque era como ver lo que tuviste de pequeño, pero remasterizado. Era en ese sentido maravilloso, pero el único problema que tiene el Crystal es, para mí, es la banda sonora, porque el anime de los 90 con la banda sonora que nos hicieron con Sailor Moon clásica era algo de sueño, era algo maravilloso. Y claro, no era una banda sonora lo que hicieron con Crystal, pero no estaba a la altura ni de coña de lo que habían conseguido con el clásico. Vale, entiendo. Entonces justamente me indicas que efectivamente lo que viene siendo Crystal era como quien dice un caso aparte. Y pues bien, también es como hay que entender que lo que viene siendo la historia de Crystal también difiere bastante de lo que viene siendo la historia original de lo que viene siendo la primera animación. Pues bueno, obviamente tenemos un cierto choque, como había comentado. Y en referente a eso, pues yo puedo decirte de que sí disfruto las películas de Crystal, a pesar de que sí sentí de que la historia del manga sí era mucho más cruda. Incluso el final de alguna manera también es un poquito desesperanzador si nos ponemos a ver realmente todo el contexto que hay detrás de él. Más sin embargo, debo decir que bueno, si era la visión de la mangaka original, justamente por algo gustó tanto, por justamente lo que plasmó. ¿Tú qué opinas efectivamente de lo que viene siendo el final de lo que viene siendo las películas de Sailor Moon Crystal? O sea, ¿te parece que sí ha sido una correcta conclusión? A mí me parece que ha sido una conclusión correcta. Y además el problema que tenía, como te comenté al principio, fue la falta de tiempo de poder desarrollar. Y claro, tú tienes una 10 Sailor, ¿no? Contando a Chibiusa. Luego añades a las 3 Starlight. Luego tienes también a Mamoru. ¿Cómo le damos protagonismo a tantos personajes, incluidos los nuevos villanos? Es que no había tiempo para desarrollar y darle un protagonismo mínimo a cada personaje. Y en ese sentido, el Juego de Tronos, para que no entendamos que se marcó la autora, yo lo veo justificado. Entonces tú dices que Aunque, claro, efectivamente sí estuvo justamente justificado. claro, y sobre todo, una cosa que quiero destacar de Crystal, que no se me olvide, es que tanto los protagonistas como los villanos son muy diferentes a nivel personalidad. Parece que eligieron la misma personalidad, pero no. Son básicamente más diferentes. Porque, por ejemplo, hay muchos villanos, por ejemplo, Negerenia, en el manga, que básicamente es nada. No tiene. Es mala porque es mala. Simplemente era la villana por ser la villana. Te cuentan un poco la historia que te dicen que no fue invitada al bautizo de la princesa y la maldijo, pero ya está. Pero por lo demás no había. Un No contexto. tenía como personalidad. No Exacto. había como tal un O, contexto completo al respecto. exacto. O con Sailor Moon S, con el profesor Tomoe, que es el jefe de la organización que se ocupa de ser el jefe de los villanos de la temporada de S, que en el manga básicamente es un Frankenstein sin sentimiento alguno, sin emociones ni nada. Pero sin embargo, en el anime es un personaje cómico, simpático, pero que tiene sus momentos de crueldad. Pero cuando es una persona, se demuestra que quiere a su hija, la aprecia. Pero cuando se pone en la bata, ve otra vez, muestra su lado malvado. Es un personaje complejo y a la vez muy querido. Porque no es el típico malo cliché de ser malo porque sí. Y en ese sentido, el anime mejoró mucho las cosas. Claro, que hay que tener en cuenta que también el anime clásico, que algo que le dio a diferencia del manga, fue lo que viene siendo la personalidad de la Sailor. Porque le dio a cada una como quien diría que sus características, su forma de ser. Y eso justamente también gustó bastante porque siempre cada persona tiene lo que viene siendo su Sailor favorita. O una o varias de ellas, por supuesto.
Y pues bueno, eso fue también algo que marcó bastante con Sailor Moon, porque también tocaba el tema emocional. Y había incluso capítulos que, si bien es cierto algunos eran relleno, se debe decir que se le daba justamente su pequeña pizca de protagonismo a cada Sailor. Entonces, quería preguntarte al respecto de eso. ¿Tú qué opinas en referente a lo que viene siendo las personalidades de cada Sailor en el anime clásico? Pues mejoraron muchísimo. Por ejemplo, Rai Sailor Mars, prácticamente en el manga es como una chica con un poco amargada, sabes que solo le interesa su trabajo de sacerdotisa y que detesta a los hombres, ¿sabes? No es la chica como que está gastando de broma a, a la protagonista todo el tiempo, que es como si fuera su mejor amiga, que sabe picarse entre ellas, que tiene sus momentos locos. No, eso fue obra del director del anime, que quería adaptarla porque dijo que era como muy sosa en el manga. E hizo un gran trabajo y le dio mucha personalidad. Claro. Y sobre todo, claro, y sobre todo Urano y Neptuno, que a esas las enriqueció de una forma increíble. Es decir, lo único que eran en el manga es somos pareja y estamos aquí con una misión. Y poco más. Urano prácticamente no tenía casi ni personalidad ni Neptuno alguna. Y el anime básicamente sacaron oro de donde no había. Claro, totalmente. Y bueno, algo que fue bastante reconocido de lo que viene siendo Sailor Moon es el tema de Urano y Neptuno con el violín. De verdad que es uno de los mejores temas de lo que viene siendo en el anime y uno de los más recordados también. Por lo menos lo que viene siendo ese tema, tocado por Vanessa Mae, una delicia auditiva, debo decir. Y que pues cierto, que justamente estamos hablando del apartado musical. Sailor Moon ha tenido una gran variedad de lo que viene siendo tema, en lo que viene siendo su concepción. Y por lo menos la parte de lo que es la banda sonora nunca decepcionó por la gran calidad que tenía. ¿Tú qué opinas de la banda sonora de Sailor Moon? Pues como dije, lo que consiguieron. Ok, hay algo de problemas técnicos, hay algo de problemas técnicos por lo que estoy viendo. Ajá. Vuelve a repetir nuevamente, Kicked. Ajá. Pues como te decía, que la banda sonora me parece es una obra maestra para mí, es una maravilla, y el mejor ejemplo que has podido exponer justo el tema de violín de Urano y Neptuno, porque cuando tú escuchas ese tema musical, deduces instintivamente de a qué obra pertenece y a qué personaje pertenece, que eso es muy difícil. Totalmente, ya al sonar esa melodía sabemos efectivamente que son justamente que aparecen estos personajes en pantalla. Por eso es que son tan memorables. Y pues bueno, así sucede justamente con Sailor Moon, en referente a lo que viene siendo el gran cast de personajes. Ahora, diferencias que hay entre lo que viene siendo el anime clásico de Sailor Moon con Crystal. Algo bastante notable es que el montón de Sailors que nunca habían aparecido en el anime clásico y que justamente aparecen en lo que viene siendo las últimas películas de Sailor Moon Crystal. Estos personajes, los cuales no habían tenido una mayor participación o que simplemente no habían aparecido. ¿Tú qué opinas al respecto, Kike? Lo que ocurre es que con Sailor Moon Super S quisieron hacer como una especie de reinicio, para que lo entendamos. Quieren buscar como algo parecido a la primera temporada, y por eso Urano, a Neptuno y a Plutón y a Saturno la dejaron fuera. Y yo me imagino que eso en parte fue algo que hizo que les encantara tanto aquella temporada, porque Sailor Moon S, según tengo entendido, fue como junto a esta de anime, y cuando faltaron ellas se sintió como un retroceso. Se sintió también como si el anime se hubiera vuelto un poco más infantil, a darle tanto protagonismo a ella. O sea, porque se comparaba con era todo como más apocalíptico, era casi como ciencia contra brujería, tenía también elementos místicos como la búsqueda del Grial,
Es decir, era todo mucho más complejo, era todo mucho más rico a nivel argumental. Y el otro, y luego saltamos directamente a a una niña que se pone a hablar con un Pegaso y hay un circo que imitará en mitad de la ciudad y nadie sospecha de que ese circo esté ahí tanto tiempo. Exactamente. Bueno, se podría decir específicamente de que hubieron lo que cada temporada tiene sus elementos y algunos arcos terminan siendo mucho mejores que otros. Ahora bien, Kik, sigues en línea, cuéntame, por lo que estoy viendo, ajá, sigues en línea. Sí, sigo en línea. Vale, perfecto. Bueno, como continuamos, cada Sailor Moon tiene sus diferentes arcos, algunos gustan más que otros. Pero hay algo de lo cual nunca vamos a poder negarlo, es que hay demasiada personalidad en lo que viene siendo esta obra. Y si se ha mantenido a lo largo del tiempo y ha gustado a generaciones de lo que viene siendo de videntes, es porque efectivamente es una obra realmente bastante completa y trata muchos temas como viene siendo temas oscuros, temas que vienen tocando el tema de las relaciones, el tema de lo sentimental. De verdad son temas que se tocan de forma muy universal y en parte por eso también habrá gustado. Y también bueno, también la parte del fanservice, que muchos obviamente les encanta ver a una chica lanzando poderes de colores mientras tiene lo que viene siendo faldas cortas. Justamente te iba a preguntar eso, Kik. ¿Tú qué opinas efectivamente de lo que vienen siendo los uniformes de las Sailors en general cuando se transforman? ¿Qué crees que fueron muy innovadores en su época? Sí, a mí me pareció un elemento muy innovador y que también rompía un poco también tabú a la hora de sensualizar a un personaje. Para que me entiendas, las Sailor cuando se transforman están como quien dice desnudas, es decir, no vemos nada distintivo que puedas decir tú que que puedas acusarlo como algo sexual. Es básicamente como si fuera una muñeca cualquier muñeca que se vendan que está desnuda y tú no ves nada raro en una muñeca desnuda. Pues con las Sailor cuando se transforman es lo mismo, que se van vistiendo a través de sus poderes. Y claro, la música que lo acompaña lo hace todavía mágico, lo hace una cosa icónica. Claro, efectivamente, Claro. las transformaciones de la música. Y bueno, algo que trajo mucho a los hombres en Sailor Moon, más allá aparte por supuesto del fanservice, fue que efectivamente de que bueno, eran justamente chicas y también peleaban. Y había momentos que bueno, también se podría decir que también se agarran a golpes. Y eso gustó mucho lo que viene siendo al público masculino, a pesar de que Sailor Moon como tal no es precisamente una obra dedicada a los hombres si nos ponemos a ver. Ahora que haya gustado a un público general, eso ocurrió. Y pues hay muchas obras de que tienen cierta, como quien dice, público y terminan gustando a un público más general, así como por ejemplo las clan, las cuales son los consideradas también las reinas del chollo. Y pues bueno, justamente sus obras terminan gustando tanto a chicos como a chicas. ¿Tú qué opinas? ¿Sailor Moon es considerada más una obra más que todo para un público femenino? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que Selena ha abierto la puerta a la posibilidad de que ¿A la por posibilidad? los ojos, por Ujú. la posibilidad de que se pueda interesar por una obra que sea como a priori más indicado como para chicas, pero en realidad tiene elementos que los hace suficientemente atractivos para que cualquier chico que le guste una obra de acción pueda también disfrutarlo. Porque si lo pensamos bien, Sailor Moon tiene escenas crudas, aunque no lo parezca. Sí, Y si exactamente. alguien busca, Y fácilmente llegan al punto de algunos enemigos de casi que violar a la Sailor, si te pones a ver. Casi que, casi que desflorarla si nos ponemos a ver. Y pues bien, que ha sido tal punto el tema de lo que viene siendo también la sexualización, que justamente lo que viene siendo las Sailor las terminan justamente, recuerdo yo, en lo que viene siendo Doujin Shiz H, las emparejaban mucho con los personajes de Dragon Ball, debido a lo que viene siendo el impacto cultural. No sé si estás justamente al tanto de eso. ¿Tú qué opinas?
esa parejación, emparejarlos con los de Dragon Ball. Lo que sí he visto Exacto. muchas veces es parejarlas pero con los caballeros del zodiaco, porque puede decirse que los planetas y los signos del zodiaco tienen como cosas como Más en común. Sí, efectivamente, pero aunque yo considero que, bueno, que como te digo, se combinaba mucho lo que vendría siendo Dragon Ball con Sailor Moon por el tema de que Sailor Moon era como quien dice lo femenino y Dragon Ball se podría decir que también era lo masculino. Y por eso justamente había muchos fanarts donde justamente emparejaban mucho a lo que viene siendo Goku con Usagi, que era bastante curioso. Supongo que más que todo es por el tema del impacto cultural de dichas obras. claro. Además yo me acuerdo que Sailor tiene bastantes temas que podrían ser polémicos para la época que salieron, y sobre todo en Occidente. Por ejemplo, capítulos de Ya va, hay algo de problemas técnicos. Kik, permíteme un momento, esperamos un momentico. Ajá, como habíamos comentado, justamente Sailor Moon también tenía muchos temas polémicos, como estaba indicando. Ahora explícanos, ahora para ver si se escucha mejor. pues como te iba diciendo, Pirota, pues Sailor Moon prácticamente tiene momentos que podrían ser muy polémicos para una obra de los 90. Hay un capítulo en concreto de Sailor Moon R donde secuestran a la Sailor y justo están crucificadas en una especie de cruces de cristal. Y claro, en esa época, en una serie que era para a priori para niñas, ver esa escena, aparte de impactar, podría a lo mejor herir alguna sensibilidad. Es decir, fue una obra que arriesgó en muchos sentidos. ¿Aló? Vale, perfecto, te escuchamos. Ok. Pues, claro, pues eso. Y no solo eso, hay un personaje en una temporada donde literalmente lo atraviesan con una especie de rama, para que lo entendamos, y es una muerte bastante agónica y cruel para lo que uno puede esperar. Y ya ni hablemos de la primera temporada en el combate final donde Sailor es vencida una a una de una forma brutal, que a ti se te queda Totalmente. hasta mal cuerpo. Sí, porque si hay algo que también caracteriza Sailor Moon, que viene siendo también sus escenas impactantes y lo que viene siendo también el drama, porque hay que entender que bueno, lo que viene siendo Sailor Moon recibió bastantes golpes en sus combates también y vio justamente a gente que ella quería también verlas caer. Sí, esa parte también de dramatismo exagerado también llegó a gustar muchísimo de la obra. Exacto, es que es una obra que no... Es una obra, pero nuevamente problemas técnicos. Ajá, bueno, como Y decíamos, dulce y todo kawaii, ¿no? no era tan dulce kawaii. Así que, Vale, perfecto, exacto. continúa, Kik. Ujú. Es una obra que básicamente que no se corta un pelo si tienes que ser cruel. Y eso, claro, que o no, en esa época a menores, ¿sabes? Que a priori que tenía que ser como para niños, para niñas, sí, eso te impactaba. Pero en parte yo creo que también ha ayudado a que los hombres disfruten de esta obra, es porque en parte se identificó con obras como los Power Rangers, para que no entendamos. Es decir, porque Sailor Moon es una mezcla entre chicas mágicas y este tipo y esta serie. Es decir, Claro, totalmente. Y bueno, no hay que entender que también Sailor Moon tiene tantas escenas icónicas que al son de hoy todavía muchos de sus fans recuerdan. Por lo menos una escena, o mejor dicho, un evento en general, el cual también ha provocado bastante burlas en internet, es la relación de lo que viene siendo Chibiusa con lo que viene siendo el unicornio. Hay que tener en cuenta de que en una escena incluso del anime clásico, ella literalmente besó un caballo. ¿Tú qué opinas de esto? la imagen se hizo muy incómoda. Porque es que porque sabemos, sí, sabemos que Helio en realidad es un humano con, pero que tiene que tener forma de caballo para disimular. Tiene que tener forma de un Pegaso, pero es que
se hacía incómodo esa parte, porque estaba dejando como a un infante que se está enamorando, sintiéndose también por un caballo, y tú te quedas con cara de ¿en serio? Sí, En ese totalmente. sentido, la mangaka lo hizo mil veces mejor. Sí, fueron momentos muy meméticos que al son de hoy todavía se recuerdan de esta memorable serie, de sus villanos y de justamente de sus personajes. Y pues bien, eso es lo que viene siendo Sailor Moon, una gran obra que al son de hoy todavía justamente recordamos y lo más seguro seguirá teniendo lo que viene siendo nuevas adaptaciones y quién sabe si alguna historia extra, porque tengo entendido de que el manga de Sailor Venus de Venus podría ser adaptado al anime en algún momento, teniendo en cuenta su premisa. Así que todavía hay mucho por explotar del universo de Sailor Moon. ¿Tú qué consideras? ¿Crees que Sailor Moon llegará a tener otra nueva animación centrándose en Sailor Venus? Yo creo que sí, es más, existe unos materiales de un prototipo piloto de que iban a adaptar Sailor Venus, pero haciendo como una versión 0.5 de lo que sería la amiga de la protagonista, es decir, habría también como otra sacerdotisa, otra chica que era ruda, que acompañaban a Venus a vencer a los villanos. Pero al final, por lo visto, esta obra se descartó, pero estaba ya, había diseño, había algún guión, pero que no llegó ni a hacerse el piloto, según tengo entendido. Y sería una gran oportunidad que hiciese precisamente el manga de Sailor Venus en una única temporada, porque es corto y serviría como para un aniversario, un evento especial. Es Claro, decir, no tendrían nada que perder si crearan esta obra. claro. Y una cosa más en referente a Sailor Moon, justamente que estaba recordando, y es que es una lástima que lo que viene siendo Naoko no haya tenido otro éxito grande como con Sailor Moon. Porque hay que entender de que entre sus últimos mangas hubo uno que se podría decir que manchó de alguna forma su carrera. Porque vamos a estar claros de que la premisa de Chicas Cucaracha no fue algo precisamente que haya gustado. Incluso hay rumores de que lo que viene siendo lo que viene siendo el manga incluso desapareció justamente para no ser publicado más de lo malo que fue justamente uno de los últimos mangas de Naoko. ¿Tú qué opinas de justamente esa obra tan controversial? Pues no he tenido la oportunidad de leerla ni verla, pero pero si el choque ha sido tan negativo y lo han tenido que estar retirado, tiene que ser por algo, ¿sabes? Y como curiosidad quería comentarte, existe, según tengo entendido, una obra que se vendió de forma muy limitada que fue como una especie de libro de cuentos creado de la propia Naoko con su marido para sus hijos, y Vale, que es una excelente. rareza incluso en propio Japón. Vale, es totalmente entendible. Bueno, hay que entender que justamente, bueno, ya con Sailor Moon prácticamente la mangaka ya se hizo casi que toda una vida debido al gran impacto cultural que tuvo su obra. Y pues bueno, ya vamos a dar por cerrado lo que viene siendo el podcast. Así que antes que nada te doy muchas gracias por haber participado nuevamente. Bastante interesante lo que viene siendo todo este tema de Sailor Moon. Y pues bien, espero poder tenerte nuevamente en un próximo podcast, Kick. Y bueno, unas últimas palabras para lo que viene siendo la audiencia. Pues como siempre, encantado de estar aquí, Pirota, que me hayas vuelto a invitar y charlas contigo del tema que nos ocupe. Vale, excelente. Bueno, si te gustó lo que viene siendo el podcast, déjame tu like, tus comentarios y seguiremos produciendo este tipo de material. Hasta la Sin próxima, más que decir, amigo.